salir, ni va a salir con estos calorones, ni ninguno de nosotros nos gusta salir con estos calorones. Resulta que es un emblema de la Argentina, Graciela Fernández Meijide, y tengo la suerte de tenerla aquí de invitada en un día que para todos es importante. Y de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a la paciencia que me tuviste. Es cierto que me invitaste varias veces dentro de esos calores tan insólitos que tuvimos y el médico me lo había prohibido. Ya estoy muy vieja. No, no estás muy vieja. Sí, bueno, no. La cronología podemos decir, pero no. ¿Vos decís la edad? ¿La reconocés la edad o la evitamos? Sí, no, 92 años. 92 está como nueva Graciela y con una lucidez impecable. ¿Y te parece bien lo que estamos haciendo, recordar qué es el 24 de marzo? Sí, yo creo que sí, porque además está hablando de una sociedad que había naturalizado los golpes de Estado. Desde 1930 hasta el 76 hubo 6 golpes de Estado. Era una sociedad que cuando veía que la clase política no podía determinar las cosas que necesitaba, no le importaba o toleraba, naturalizaba que los militares fueran llamados y convocados. Y los militares estaban acostumbrados a usar el poder con toda la fuerza y a fracasar también, porque fracasaron siempre en todos sus gobiernos. Bueno, así llegamos a la vuelta de Perón, que fue una de las cuestiones donde más la primera vez que tuvimos una masacre en serio fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Y de eso no podemos olvidarnos. Estás hablando del 55. El 55. Y tenemos que pensar que a partir de ahí hubo proscripción, es cierto, pero sí estuvo proscripto. De ahí que fuera natural que esta consigna, luche y vuelve, fuera levantada por la juventud peronista en esa época. Hoy, cuando se levanta por Cristina, en realidad Cristina no se fue a ningún lado y no está proscripta. Eso es importante contarlo porque nos trae la historia al tiempo de hoy. Acabas de decirlo, Cristina no está proscripta. Perón estuvo proscripto. No solo no estuvo no está proscripta, se metió sola en un brete y se cerró la puerta detrás cuando dijo no quiero ser candidata a nada para no tener fueros, en un ataque de furia. Pero ahora se dan cuenta de que la necesitan como candidata. Y de ahí que vuelve la vieja consigna, luche y vuelve. Esa consigna era para Perón. Sí, que estaba fuera exiliado. Estaba en serio. Claro, que estaba exiliado. Otra situación, otra circunstancia. Absolutamente. Es decir, en todo caso, lo que ha recibido Cristina es una condena en primera instancia, le queda una segunda instancia y eventualmente hasta la Corte, muchos años. Mientras tanto, puede ser candidata a lo que quiera. Ahora encima, mientras tanto está marchando la cámpora y una de las consignas que están cantando es vamos todos con Cristina a liberar el país. ¿Qué sentís vos cuando escuchás eso? ¿Pero de quién va a liberar si el gobierno es de ellos? Es porque si vos me dijeras que hoy hay un gobierno militar, te entendería. Pero ¿quién está gobernando hoy? Por favor, empecemos por ahí. Es muy extraña esta consigna, sabiendo todos que es vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es muy extraño. Hay un presidente puesto por ella. ¿Cuál es la explicación que vos te das a esta singularidad, ¿no? De que haya chicos que de verdad están manifestándose el 24 de marzo, cuando hubo un golpe militar sangriento de la mano de genocidas, estén pidiendo por la proscripción de Cristina que está en el gobierno? Primero, que no se la cree nadie. Todos saben que no es verdad. Todos están acostumbrados a manipular y a manipular los sentimientos. Por eso apelan a viejos sentimientos. Pero eso, Cristina, desde siempre marchó para adelante mirando por el espejo retrovisor. Así no fue. Así no fue. Fíjense ustedes las elecciones de vice que hizo. La primera fue Cobos. Se sintió traicionada por Cobos cuando se hablaba de la transversalidad. Después lo elige a Vudú. Vudú termina condenado, preso y ahora domiciliaria, porque tuvo mellizos, qué sé yo. Y después Alberto Fernández,
y lo está queriendo colgar de los pulgares. Son elecciones de alguien que se dice es una gran política. No, señores. Y se mete sola en la prohibición al decir y comprometer su palabra, no voy a ser candidata a nada. Levantar ese muerto es lo que se está tratando de hacer hoy, cuando deberíamos recordar por qué cuando salimos de la dictadura que inauguró un sistema que fue la desaparición forzada de personas planificada que no conocíamos como represión en la Argentina, cuando salimos a la nueva democracia, Alfonsín, que terminó ganando y cuando era candidato, sostenía democracia republicana. ¿Qué significa? Significa con división de poderes y con respeto y control entre esos poderes. No se puede estar jugando con la justicia. Resulta que a lo largo de tu vida, después de la desaparición de tu hijo Pablo, tan chiquito, a los 17 años, vos llevaste adelante la CONADEP junto con otras personas célebres. Militaste a favor de los derechos humanos, tenés toda una larguísima vida dedicada a esta cuestión. Me imagino qué sentís cuando hoy las banderas son otras, ¿no? Mira, me acostumbré a verla venir. En realidad, uno se pregunta, y de hecho se ha escrito sobre, recordando la frase de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Perú? ¿Cuándo se rompió el acuerdo del 83? Y se rompió cuando un presidente nuevo que necesitaba hacerse conocer porque había ganado nada más que con el 22% de los votos, que venía de una provincia donde nadie lo veía, salvo los de la propia Santa Cruz, se apropió del tema de derechos humanos. Ese fue el momento cuando consiguió también que aceptaran esa apropiación organismos muy conocidos, muy simbólicos de la lucha por los derechos humanos, como eran abuelas y madres, que lo acompañaran y lo apoyaran, hasta cierto punto con lógica, porque recomenzaba a juzgar, ya que hizo abolir las leyes, las consecuencias de las leyes de obediencia de vida y punto final, y los indultos de Menem. Vos dijiste recién que Néstor Kirchner se apropió de la fecha y que se apropió de la lucha. ¿Y cómo pudo hacerlo? Una lucha que fue muy costosa, que dejó a mucha gente en el camino, que le dedicó tanto tiempo y tanto dolor. Yo no quiero ser la única que hable en este encuentro. No, bueno, están todos ustedes. Yo creo que... Es un reportaje a vos. Bueno, yo creo que pudo hacerlo, te repito, María Laura, primero porque se había alejado ese tema, se vivía una crisis, lo que esperaba la gente era salir de la crisis económica que había dejado la Alianza en su fracaso, esto era una realidad, y se dejó hacer. Se dejó hacer, y esta es una cuestión que la sociedad se tiene que plantear. Decís, ¿quiénes? ¿Los organismos? Y los organismos de derechos humanos se plegaron a eso. Acordate de una Eve de Bonafini, ahora fallecida, militante del kirchnerismo. Claro, pero hay otras agrupaciones, ¿no? Y hubo otras agrupaciones. ¿Qué pasó que pudo apropiarse de esta fecha y de esta lucha? Cuando un tema en su punto agudo desaparece, se empiezan a diluir las organizaciones que se arman para eso. Se ha visto con otros movimientos también. Y se está viendo también ahora, es un fenómeno que va a ser nuevo y que será para el futuro, cómo pierden fuerza los sindicatos. En la medida en que se avanza en el trabajo individual desde la casa, ya no hablemos cuando hay desempleo, que ya es la calamidad,
pero van dejando de ser importantes determinados sindicatos. Y los sindicalistas fueron los primeros que se enteraron del tema, se hicieron cargo. Ahora, y todos se hicieron empresarios. Graciela, siguiendo el hilo de lo que vos estás relatando, ahora, ¿vos no crees que fue muy armado y con una estrategia muy establecida esta apropiación? Digo, tomando dos puntos. Primero, en el momento en que se apropian, había muchos jóvenes o que no tenían recuerdo o que estaban como una esponja, más dispuestos a aceptar que les contaran una historia que no conocían. Así y el kirchnerismo eligió contarles la mentira. Así es. Y hoy también a esos chicos que mucho menos la conocen, en la Plaza de Mayo le están contando una mentira, porque están mezclando el sacrosanto recuerdo del 24 de marzo con una situación judicial de una señora que fue condenada por corrupta. Ahora, ¿cómo se rompe esta estrategia? Porque la verdad que yo no ahorraría calificativos en esto. Hubo una estrategia muy perversa de darle vuelta a la cabeza a la juventud con esto. Bueno, yo creo que hoy está pasando otra cosa. Están apareciendo novedades en la política incluso. Aparece Milei. ¿Qué explicación tiene Milei? ¿Qué explicación le das vos? ¿Cuál es tu explicación? Cuando vos, a los jóvenes que yo he podido preguntarle y que le prestan atención y te dicen por ahí lo voto o lo voto, y ya estoy harto de los políticos, te dicen. Es decir, como si Milei no fuera político. Eso también es una historia que se está contando paralelamente. Cuando vos estás describiendo sociedades que necesitan consolidar su democracia. Y eso no lo logramos todavía. Todavía podemos citar a Guillermo O'Donnell cuando decía democracia de baja densidad. Cuando Raúl Alfonsín hablaba de democracia republicana, estaba hablando de instituciones fuertes. Graciela, antes de despedirnos, ¿qué es lo que no querés dejar de decir o de recordar, sobre todo para la gente que nos está mirando, para quienes quieran honrar el 24 de marzo y entender qué es lo que se está conmemorando? Mira, yo recordaría a todo el mundo que hay algo bueno. Son 47 años de la democracia. No hubo nadie en ninguna de las crisis que dijera que vuelvan los militares. Eso la sociedad argentina lo aprendió. Y yo te diría que uno podría darle explicación a la frase nunca más. ¿Nunca más a qué? Nunca más a la violencia en la política. Y me estoy refiriendo también de las organizaciones armadas que dieron pie a que los militares dieran el último golpe con su accionar. Nunca más los militares en el poder. Nunca más. Yo creo que había un nunca más que iba más allá de nunca más estos asesinatos. Deberíamos revisar, y yo lo sigo haciendo, yo sigo trabajando políticamente en 3 organizaciones que tienen que ver con esto. En el Club Político Argentino, en FADER, que se dedica a mirar la política latinoamericana en ese sentido, y también en lo que se llama La Mesa, donde también miramos cómo se está comportando la democracia en América Latina. Bueno, no podría decirte mucho más que esto. Me estoy recordando lo que nos pasó esta semana, que me parece importante, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos avisando que aquí hay unas cuantas cosas que están mal en relación a los derechos humanos, a la percepción de la justicia, a la manipulación de la justicia, ¿no, Gabriel? A la corrupción. De eso también hablamos cuando hablamos de democracia. Bueno, es que vos estás violando los derechos humanos, no solo cuando violás los derechos políticos y civiles, que es la vida, el derecho a pensar diferente, el derecho a oponerse, etcétera, sino también el derecho a tener una casa, a tener comida, a tener posibilidades de estudiar, a tener posibilidades de trabajar. Vos hoy tenés una cantidad de gente joven, es el 60% del 40% de pobreza son jóvenes,
que no tienen ninguna posibilidad, o casi ninguna, de estudiar y de conseguir un trabajo. Eso es terreno fértil para las otras calamidades que también terminan influyendo en el tema de los derechos humanos. Yo te sintetizaría en algo que yo aprendí. Uno cree en serio en el tema de derechos humanos si es capaz de exigir para su enemigo peor que haya cometido un delito el mismo juicio y las mismas garantías de juicio que exigiría para mi familia o para mi hijo. Esa es la pauta que te da si hay respeto o no por los derechos humanos. Y en Rosario tuvimos un primer alerta cuando la gente ingresó en un domicilio de un supuesto narcotraficante y por su cuenta y con sus manos hizo justicia. Por suerte no mató a nadie, ni lastimó a nadie, pero le quemó la propiedad de alguien que a lo mejor era una familia narcotraficante y a lo mejor no. Claro, no, vos lo estás diciendo por quienes dicen al enemigo ni justicia, ¿no? Al enemigo ni justicia no, digamos, al enemigo los preceptos toda democráticos, la justicia. Claro, la misma justicia todos. Y además, en términos de política, yo no diría enemigo, yo diría adversario. No es lo mismo. Ahora, Graciela, cuando hablas de los organismos de derechos humanos, vos sos protagonista de la política argentina hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Pudiste tener estas conversaciones con Estela de Carlotto, con alguna de las otras referentes de abuelas o madres? No, porque desde el momento en que yo propuse, por ejemplo, públicamente, que se les ofreciera a los militares que eran juzgados a partir de la abolición de las leyes que ya dijimos, si daban datos fehacientes y que se podían probar, se redujera la pena. Lo menos que me dijeron fue rata, cuando tenía toda la lógica de la búsqueda de la verdad. Si daban información, o sea, la idea era saber dónde estaban los que no estaban, dónde estaban los niños apropiados. Aquellos que nadie dijo fueron secuestrados o fueron enterrados acá o fueron tirados al mar. Los militares saben, vaya si saben. La información es poder, no la destruyen nunca, María Laura. Vos estabas priorizando en ese momento que hubiera información y verdad. Justicia teníamos. Sí. Quería más verdad. Y la paz para las familias. Bueno, con la verdad, que además es un derecho de todos. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Exacto. La familia tiene una tranquilidad porque nada reemplaza la pérdida, pero sí alivia el conocimiento. El desasosiego, ¿no? Se pierde ese desasosiego y se puede hacer esa etapa del duelo que es el esa dolor. Búsqueda que uno termina sintiendo que fue inútil, ¿no? Yo quiero agradecerle especialmente a Graciela que esté acá. Yo sé que es todo un esfuerzo, ¿no? Sí. Porque todo el mundo quiere entrevistarte y tenerte y escucharte, pero nos parecía que no hay que olvidar de qué se trata esta fecha, lo que ganamos, lo que tenemos, que no estamos perdiendo, como vos dijiste, en 47 años nadie llamó a los militares, y tampoco olvidar lo que fueron capaces de hacer, ¿eh? Tampoco olvidar lo que fueron capaces de hacer para los chicos que están ahí, para los chicos que no saben, que conozcan cuál es la información importante de la historia. De ahí que yo manejaría con mucho cuidado la decisión de mandar a los militares a Rosario en el tema narcotráfico. Vos estás en contra de eso, ¿verdad? Hay una ley que lo impide. Hay una ley que se hizo a partir de la recomposición de la democracia, donde se prohíbe a las Fuerzas Armadas a actuar en conflictos internos. Están para custodiar las fronteras. Gendarmerías, seguridad, policía federal, policía provincial, deberían estar capacitados para eso. ¿Y puede, para vos, ser peligroso?
A mí me da miedo porque la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico es muy grande. Muy grande. Se lo ha visto en México, se lo ha visto en Bolivia. Sí. Ahora sí te despedimos. Te agradecemos un montón. No, un montón. No. Espero verte muy pronto, que no pase tanto tiempo. Bueno. ¿Puede ser? ¿Será posible? ¿Qué sé yo? Sí, está refrescando, está más lindo ahora, está más lindo. Bueno, ya veremos. Gracias. Gracias de verdad, a ustedes, gracias de verdad. Gracias por haber estado este rato conmigo y haberme oído hablar. Un placer. Quédate un cachito. Resulta que nos tenemos que meter en